Amados hermanos y amigos, bienvenidos a este estudio, sesión número 36 del discipulado, el llamado de Cristo a reformar la iglesia. El título de esta sesión es ¿qué mata la vida de una iglesia? Autopsia espiritual. Está basado en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1, segunda parte, hasta el versículo 3, que dice así: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La autopsia o necropsia es el procedimiento médico que se realiza a un cadáver, mediante el cual se determinan las causas de la muerte de la persona, haciendo un análisis de su aspecto externo y sus órganos internos y externos, a partir de las últimas funciones. Se calcula que desde hace unos 3000 años antes de Cristo fueron los egipcios los primeros en realizar este procedimiento, creyendo que la alteración del cuerpo les impedía la entrada al más allá. Solamente extraían algunos órganos a través de pequeñas incisiones en el cuerpo. Digamos que fueron los inicios más remotos, los registros que se tienen de los estudios post-mortem. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo III antes de Cristo en que se tienen registros ya de autopsias entre los griegos y los romanos, siendo el médico de nombre Galeno, precisamente de ahí se deriva ya la manera en que se le conoce a los médicos actualmente, en el año 150 a.C., quien dejó registros científicos de sus experimentos, ya estableciéndose así su práctica legal. Aún así, años después, se cuestionaba mucho sus métodos, sus procedimientos, se consideraba una profanación del cuerpo humano hacer ese tipo de estudios. Pero bueno, pues de una u otra manera las autopsias se establecieron médicamente y tienen como principal objetivo, desde entonces, determinar la causa de la muerte para fines forenses, criminalísticos o simplemente legales. Sin embargo, médicamente cumple con una función más bien didáctica, al realizarse investigaciones con el fin de descubrir si el diagnóstico y el tratamiento médico practicados a la persona fueron los adecuados, o qué errores se cometieron para la divulgación científica y su posterior corrección. No cabe duda de que mucho se ha aprendido, científicamente hablando, a partir del estudio de los cadáveres para determinar la causa de la muerte. Bueno, ¿por qué hacemos esta comparación científica y médica en medio de un estudio de la Biblia? Bueno, ustedes saben, desde la semana anterior, desde la sesión pasada, estamos hablando de la carta a la iglesia de Sardis, una carta en la cual Cristo se refiere a ellos como una iglesia muerta. Por muy triste y demoledor que suene este panorama, es necesario entender, asimilar el porqué de ese adjetivo, por qué una iglesia llega a morir. ¿Qué mata la vida de una iglesia? Es el título de este pasaje, y con luz de la Escritura realizaremos este ejercicio a este caso, a la situación que llevó a Cristo a declarar a la iglesia de Sardis como muerta. Pero no solamente analizándola a ella, sino nuestra propia situación. Una patología espiritual, continuando con el comparativo médico, de manera que nos permita alertarnos y tomar las medidas necesarias para evitar nuestra muerte espiritual y, en su momento, para proveer nuestra oportuna sanación. Punto número 1. ¿Muerte física o espiritual? Comparada con la eternidad, la vida física, ustedes lo saben, no representa ni una partícula de lo que significa la vida eterna. ¿Qué tanto es nuestra vida? Dice el salmista, a lo mucho 70, 80 años, comparadas con la eternidad que pasaremos en su presencia. Así que, para fines de esta enseñanza y por cuestiones de tiempo, dejaremos fuera de la ecuación la vida física. En su lugar,
pensaremos en un plano eterno, pensemos en la vida tal como Dios la percibe, habitando en su presencia. Desde la caída de Adán y Eva, esa vida se perdió, pues el pecado, dice la Biblia, significa muerte espiritual, separación de Dios, según Génesis capítulo 3, versículos 21 al 24. Sin embargo, Dios mismo proveyó el camino de regreso, propiciando a su propio Hijo como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y con ello, con su muerte y resurrección, Cristo nos da nueva vida. Y no una vida cualquiera, sino una vida en abundancia, como dice Juan capítulo 10, versículo 10. Esto sin ningún merecimiento de nuestra parte, por gracia, y la obra del Espíritu Santo continúa vivificando cada día a su pueblo, sustentando la vida de la iglesia. ¿Ven ustedes? El concepto de vida está presente siempre en los planes de Dios y se contrapone a la muerte que produce el pecado. Entonces, bajo estos antecedentes, ¿cómo podemos entonces entender, explicar que una iglesia local provista de la gracia y de la salvación de Dios pueda ser considerada por Cristo como muerta, como en el caso de la iglesia de Sardis? ¿Qué actitudes, qué doctrinas, qué prácticas en general, qué errores en lo particular pueden llegar a desviar a una iglesia viva hasta el grado de provocar su muerte espiritual? Adentrémonos pues a descubrirlo a la luz de este pasaje, pero siempre con una actitud reverente, pidiendo a Dios la sabiduría de reconocer nuestros propios errores antes que pretender juzgar los de otras congregaciones. Apliquémoslo a nuestra propia situación. Obras muertas, ausencia del Espíritu. Como vimos en la sesión anterior, el mensaje de Cristo a esta iglesia carece de elogios, inclusive de condenas. Jesús simplemente les dice: yo conozco tus obras, tu fama, que aparenta ser una iglesia viva, pero que en realidad ha muerto. ¿Por qué no se presenta Cristo como en otras ocasiones, con ojos de fuego, con pies de bronce, o con la espada aguda que sale de su boca? Bueno, pues tristemente algunos comentaristas opinan que precisamente porque la iglesia ya estaba muerta desde el principio. Sin embargo, el Señor conoce sus obras, que sin duda existían, pues el versículo 2 afirma que las había encontrado incompletas, o como dice la Nueva Traducción Viviente, tus acciones no cumplen con el requisito de mi Dios. Infinidad de iglesias padecen de este mal. A pesar de un gran activismo, este no cumple con el estándar divino. ¿Cuál es este requisito? El mensaje de la iglesia debe ser el mismo que el de su Señor, es decir, contener los rasgos de la presencia del Espíritu Santo en su vida, su carácter divino, la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor de Jehová, según lo dice Isaías capítulo 11, versículo 2. O dicho de otro modo, manifestando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Como usted sabe, describe el apóstol Pablo el fruto del Espíritu ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Lo cierto es que, como lo queramos ver, sin la presencia y guía del Espíritu Santo, cualquier obra que la iglesia emprenda es una obra muerta. Y sin líderes y pastores espiritualmente calificados, pues aún más su rumbo está extraviado. Más allá del estruendo o emocionalismo de sus reuniones, la popularidad que sus obras de caridad puedan producir, o la fama que sus reuniones, sus actividades acarreaban, Dios podía ver la naturaleza y verdadera motivación de los corazones de los miembros de la iglesia en Sardis, como lo sigue viendo y como sigue sucediendo hoy en día con las iglesias actuales. Él utilizó a la iglesia en Sardis para darnos un ejemplo real y advertirnos que la predicación de una iglesia muerta no salva, sino que produce muerte. Tal como Pablo lo describe en Efesios capítulo 2:1,
Él, Jesús, les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Debe haber vida en la predicación, en la obra, en la manifestación de una iglesia que tiene a Cristo. O como lo dijo en Colosenses capítulo 2, versículo 13, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Muchas iglesias modernas se ven bien vestidas, organizadas y atractivas. Tienen apariencia externa de vida, pero la vida espiritual de sus miembros y sus líderes está muerta, pues el Espíritu del Señor ya no está con ellos. De la misma manera en que un cuerpo se considera muerto y cadáver cuando el Espíritu de vida ya no está presente en ellos. Sin embargo, la buena noticia es: Dios puede dar nueva vida. No solamente los milagros de resurrección que encontramos en la Biblia confirman esta afirmación. Como decíamos al principio, más importante que la vida física es la maravillosa forma en que Dios restaura muertos espirituales a la vida eterna. Tenemos el más claro ejemplo ahí en la visión de Ezequiel, capítulo 37, en el Valle de los Huesos Secos. ¿Se acuerdan? Cuando les dice: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes. Los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Otro ejemplo lo tenemos en las palabras de Jesús acerca de la hija de Jairo. Recordarán ustedes, Marcos capítulo 5. Esos eran el anticipo de la resurrección espiritual que Jesús había venido a brindar a los perdidos. Versículo 39, cuando Jesús entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Solo Dios puede dar nueva vida a un ente muerto, incluidos nosotros, incluida una iglesia, incluso la iglesia de Sardis, a la que ya se había declarado muerta. Por eso su voz resuena imponente una vez más al decir: ¿qué te pasa, iglesia? Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque incluso eso que está a punto de morir, Dios lo puede restaurar. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Dos mandatos pertinentes en todo momento, en toda época en que Cristo habla a su iglesia, por muy moribunda que esté, a causa del descuido espiritual. El llamado se repite: arrepiéntete, versículo 3. En su inmenso amor, Cristo da una nueva oportunidad de vivir a la iglesia muerta y le proporciona además la clave para hacerlo. Le dice: acuérdate de lo que has recibido y oído, lo que escuchaste y creíste. Dos acciones que, aunque parecen similares, son muy diferentes en su aplicación y que como iglesia debemos aprender a distinguir y a ejercitar. Una cosa es recibir y oír, y otra cosa es escuchar y creer. Pasar de la intención a la acción, en eso estriba. En esto no estamos solos, el Espíritu Santo nos capacita. En este momento de la historia ya todas las cartas apostólicas generales y pastorales habían sido escritas, incluso leídas, entre todas las iglesias, incluyendo la de Sardis, predicándose la misma esencia del Evangelio, sin contradicciones y sin importar su autor. Por ejemplo, el apóstol Pedro había escrito ya en su segunda carta, capítulo 3, versículos 15 al 18, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Ninguna iglesia podía argumentar ignorancia respecto a ninguno de los aspectos que debe velar, que debe guardar para preservar la santidad a la que han sido llamadas, incluyendo la iglesia de Sardis. Pero en el caso de las iglesias extraviadas o que se habían distanciado de su propósito general y original, el llamado era y sigue siendo: vuelve a las sendas antiguas, no te apartes, reténlo con firmeza, arrepiéntete y regresa a mí. Como Pedro hace referencia a Pablo, bueno, pues veamos lo que Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo, ahí en su primera carta, capítulo 6, versículo 20. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas, y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. Y qué hermoso que dentro de todo este panorama sombrío surja la buena noticia. El Señor distingue en la iglesia un rastro de vida, un débil latido que Él podía hacer volver a palpitar. Lo que aún es rescatable, dice Apocalipsis, pero que de no atenderse el llamado, incluso eso podía morir. Y entonces sí, ya no habrá esperanza. Caeré sobre ti como un ladrón, son las palabras de advertencia de Cristo, sinónimo de un juicio inminente e inesperado. Jesús mismo reiteraría esta advertencia a todas las iglesias. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Velar y guardar sus ropas son el recurso para evitar la vergüenza de la desnudez. La advertencia a la iglesia es clara. Si no se arrepiente y se reforma, Él vendrá en un momento desconocido trayéndole juicio y destrucción. La voz de Jesús resuena hoy, al igual que a la hija de Jairo, diciéndole amoroso que la iglesia no está muerta, sino que solo duerme. Despiértate, iglesia. ¿Cuál será nuestra respuesta? Conclusión. El resultado de la autopsia espiritual a la iglesia es contundente. ¿Qué mata la vida de la iglesia? ¿Cuál es la causa de muerte? Definitivamente el pecado, que a su vez conduce a la ausencia del Espíritu Santo, que es el que le da vida a la iglesia. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es el instrumento homicida? Pues todo creyente y todo líder que deja de depender de la palabra de Dios y practicar el Evangelio, y decide ocuparse más en su fama, en sus obras, en sus filosofías. ¿Hay solución? Por supuesto que sí. A diferencia del ámbito médico y forense, donde la muerte ya es inminente, en la vida espiritual Dios tiene el poder. ¿Cuál es la solución? Volver al origen, al fundamento original de nuestra fe, el llamado de Cristo a reformar su iglesia. Y culminamos con el pasaje Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5, que dice así: Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida, cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Dios los bendiga y les esperamos en nuestra siguiente sesión, Vestiduras Blancas. Hasta entonces.